son responsabilidad de quien las emite. Cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en una emisión más de Rostros de la Cultura a través de 45.2, Expresión Ciudadana del Primer Sistema de Noticias, el programa correspondiente al día de hoy, 20 de mayo de 2023, y me da mucho gusto realmente recibir en el estudio a Julián Plasencia, quien nos va a platicar de muchos proyectos que él emprende. Julián Plasencia, bienvenido a Rostros de la Cultura. Muchísimas gracias, Pedro, es un placer estar aquí, y más cuando se trata de temas de la cultura, en esta ocasión, de un tema que nos apasiona mucho, que es la música. Por supuesto. Julián, pues bueno, pertenece a una legendaria familia restaurantera, pero él ha emprendido un camino propio como músico y promotor cultural, y en ese carácter es que le hemos invitado al programa. Julián, bienvenido. A ver, platícanos de tus orígenes como músico. Primeramente, ¿dónde estudiaste? ¿Cuál es tu formación? Bueno, yo estudié música en la Academia de Música en Los Ángeles, que está en Pasadena, California, y posteriormente fui a estudiar durante 3 años en La Habana, Cuba. Pero espérame tantito, sí. Pero a Los Ángeles ya te fuiste, ya tenías el gusanito aquí en Tijuana de hacer música. Sí, yo inicié tocando mi primer instrumento, la guitarra, en la adolescencia, a los 13 años, ¿no? Sí. Y pues tocando aquí en Tijuana con algunos compañeros, haciendo algunos covers de música que nos gustaba de esa época, y también siempre tuve afición por música que no era necesariamente de mis tiempos, ¿no? Claro. Creciendo en los 80s, escuchando así The Police, The Ramones, pero también me llamaba mucho la atención la música de los 60s, ¿no? The Doors, Led Zeppelin. O sea, buscabas como las obras clásicas del rock, digamos, los músicos clásicos. Correcto, y también tenía que ver con que en esos tiempos el alcance que tenía la música pues era a través de la radio, ¿no? Y aquí en Tijuana en particular, pues creo que muchos nos influenciamos por lo que sucedía aquí, y aquí marcó mucho, muy profundo, pues las estaciones de radio que estaban aquí con sus antenas, como 91X, como KGB. Entonces se transmitía esa música y pues es lo que escuchábamos todo el día, ¿no? Independientemente de lo que pues escuchaban también en casa nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros padres, que también pues es una época muy marcada en los estilos musicales, en la música mexicana, ¿no? O sea, lo que escuchabas de fondo, pues eso también, claro, indiscutiblemente tiene una influencia también en tu subconsciente, ¿no? Y pues recuerdo mucho, por ejemplo, mi abuela que escuchaba música en AM, música clásica norteña y boleros y música con influencias latinas, y pues también había como toda esta escenografía del restaurante, ¿no? Que era parte de mi vida desde que era niño. De tu vida cotidiana, digamos. De mi vida cotidiana, y sí. Mi abuelo paterno, entre otros, mi abuelo materno, entre diversos emprendimientos que tenía y comercio y negocios, tenía un tiempo una red de rocolas. Sí. Y entonces mi mamá le ayudaba con esa parte de sus negocios, y es la que iba a sacar las monedas y a ver que todo estuviera bien. O sea, las rocolas que encontrábamos en los restaurantes, sí, era parte del negocio familiar. Correcto. ¿Y ustedes participaban en la programación de la rocola? Es algo que yo desconozco. No, bueno, mi abuelo tenía ahí, vienen con cierta programación. Uh-huh.
En ese tiempo pues era como ahora sí que el top 40, ¿no? O sea, lo popular que viene en ese tiempo. Y como nosotros de niños pues estuvimos muy presentes siempre en el restaurante porque mi padre todo el tiempo estaba ahí metido, pues era una parte ya de nuestras vidas, ¿no? Y yo recuerdo mucho pues la música que se transmitía en estas rocolas, ¿no? Que era lo de la época, pues de José José, Nelson Ned, Roberto Carlos, todo eso. Y pues eso también va marcando un poco, ¿no? Por supuesto. Siempre traía ahí prendido al oído a las diferentes melodías, las armonías, los bajos, las guitarras, toda la instrumentación que se usaba en los años 70, aunque era un niño, pero no dejabas de registrarlo. Pero dijiste algo que me llamó la atención porque de alguna manera le pasó a mi generación. Es decir, las estaciones de radio en San Diego formaron un gusto musical en nosotros, ¿no? Sí. Y has mencionado las estaciones, y ahí, en esas estaciones, ¿qué grupos escuchabas? ¿O qué grupos generaron en ti un gusto? Pues sí, lo que realmente generó una gran influencia, se puede decir, pues todo lo que se transmitía en 91X, ¿no? Sí. Que era la música, por decir, alternativa del momento, pero popular en ese tiempo. Y también los programas dentro de ahí que iban más hacia la música alternativa o underground del momento, ¿no? Programas que eran de ciertos días. Y en realidad como pasaba mucho tiempo y horas al pendiente, ¿no? De esos programas y todo lo que pudiera haber de música y novedad. Y creo que también es algo que compartimos muchos tijuanenses cuando hablamos de la música y las influencias que tenemos, porque es muy particular, a diferencia de la experiencia que tienen y su contacto con la música en otras partes del país, ¿no? Es algo que es un tema común cuando hablamos con gente del medio o amistades de la Ciudad de México, por ejemplo, de Guadalajara, Claro. de Monterrey, que Tijuana ha sido muy particular en ese sentido, ¿no? Que las influencias que tenemos sí tiene mucho que ver que estamos aquí en frontera y la cercanía con Estados Unidos, y también en su momento pues esas estaciones de radio que estaban aquí en Tijuana, ¿no? Y que los mismos personalidades que trabajaban, por ejemplo, en 91X, pues eran celebridades, ¿no? Me acuerdo que venían a Tijuana y íbamos a buscarlos en la adolescencia de 13, 14 años, a buscarlos cuando venían a Tijuana y pedirles autógrafo y todo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya con ahora sí, con ese antecedente que me acabas de expresar, la relación o la escucha de las estaciones americanas y la música que se escuchaba en tu casa y la música de las rocolas, y ya me mencionaste a estos cantantes, José José, Nelson Ned, Roberto Carlos, seguramente también Camilo Sesto, toda esa playa de baladistas hispanos que hicieron época en México, ¿no? Entonces ya con ese background, ahora sí, decides irte a Los Ángeles a seguir empezar la carrera de músico. Bueno, también algo que influyó muchísimo en mis gustos musicales fue por ahí de los 9, 10 años nos fuimos a vivir un tiempo a Chula Vista. Sí. Mi madre es americana y también tenemos mucha familia del lado de Chula Vista, San Diego, hasta Los Ángeles. Sí, como una típica familia tijuanense y fronteriza. Exacto. Que está dividida nada más por la línea fronteriza. Sí, y pues tengo mi vida ahora sí que mudando de un lado al otro del muro fronterizo, ¿no? Sí. Pero hice parte de la primaria y la secundaria, y fue en la secundaria donde realmente se me abrieron los ojos, ¿no? Al tipo de rock que hasta la fecha hoy pues es principalmente lo que a mí me apasiona, me motiva muchísimo. Y en los 80s, estudiando en escuela pública en la secundaria, pues Sí. también había algo, pues grandes diferencias a lo que es actualmente hoy, ¿no? Hoy que es el middle school, antes era el junior high school. Sí. Y en los 80s todavía era algo segregado, ¿no? Me refiero a que el anglosajón, pues eran
su circulito, ¿no? Muy aparte, los surfos, los skaters, Ajá. los mexicanos, pues que eran más mexicoamericanos, pues ellos eran también su propio clan, ¿no? Con sus gustos musicales, que el hip hop en ese tiempo, el breakdance. Y pues en realidad yo ahí, como adolescente, que tenía apenas unos años de haberme ido a vivir a Chula Vista, aprendiendo el inglés, etcétera, pues no encontraba mucho mi lugar, ¿no? En esa escuela pública. Entonces me fui refugiando con la minoría, ¿no? Que era pues los punks, los darks que le llaman. Ahí encontraste tu identidad. Ahí encontré mi identidad. Sí. Pienso que era un adolescente algo tranquilo, pero pues me gustaba estar ahí, me sentía cómodo, ¿no? Con estos clans ahí, la minoría. Y con ellos aprendí sobre música muchísimo, ¿no? Porque pues te vas nutriendo de lo que escuchan estos compañeros. Y pues era mucho punk, mucho heavy metal, toda esta música que surgía ahí también en los 80s. Y pues eso también te va abriendo camino a desarrollar ciertos gustos musicales, ¿no? Sí. De ahí, precisamente, pues que te la empiezas a pintear de la escuela, empiezas a dejar de lado la parte académica. Y mis padres, pues preocupados, ¿no? Por ciertas situaciones ahí, deciden mandarme a un internado católico, que fue una especie de reformatorio, en Orange, California. Y ahí también, en la cuestión musical, es interesante. Y ¿cuánto tiempo estuviste en Orange, California? estuve 4 años. 4 años. Sí. Sí, veníamos en verano, algunos fines de semana, pero la mayor parte del tiempo estábamos ahí internados en este reformatorio de puros hombres, con monjes norbertinos de Hungría. No había tele, no había radio, no era permitido, pero había biblioteca, había un cuarto de música. Y era, digamos, de una disciplina muy severa. Muy severa, sí, Ajá. la disciplina. Nada agradable para un adolescente, ¿no? Claro. De 14, 15 años. Pero te interrumpí, me decías, había una buena biblioteca y una sala para música. Correcto, sí. Me refiero no agradable en el momento, ¿no? Porque con los años uno aprecia, ¿no? Esta oportunidad Sí. que tuve de estar ahí. Lo valora uno más adelante, Claro, sí. sobre todo, pues claro, en el momento el hecho de que no hay tele, no hay radio, pues es difícil, ¿no? Para un adolescente y más alguien que estaba tan apasionado por la música. Sí. Pero curiosamente, pues uno también como adolescente encuentra la manera, ¿no? Porque había específicamente los monjes en la clase de religión, de catecismo, etcétera, nos nombraban ciertos grupos y personajes, ¿no? Como no escuches Black Sabbath, ¿no? Por decir. Sí. ¿Y qué hacíamos? Pues ir a escucharlo. Ir a escucharlo, claro. No escuchen Led Zeppelin, ¿no? Entonces, claro, pues encontrábamos la manera de que circulaban ciertos cassettes y demás ahí clandestinos en la misma escuela. Y libros también, ¿no? Por ejemplo, ahí en esa escuela, pues se me dio el hábito de la lectura, pero había los libros permitidos y los no permitidos, ¿no? Y de los no permitidos, pues estaba el libro de la historia de Led Zeppelin, el libro sobre The Doors, de Jim Morrison, infinidad de músicos relacionados a eso que los monjes consideraban que eran inapropiados, ¿no? Y creo que también eso influyó mucho porque pues ahí tuve ahora sí que mi primer grupo, ¿no? Había pocos alumnos, entonces era difícil como armar un grupo ahí. Un buen grupo, ajá. Pero pues hacíamos el intento y fueron años de mucho aprendizaje. Había ciertos alumnos que ya traían buena habilidad para el piano, otros para la guitarra. Y pues ahí, ¿no? Hacíamos lo que podíamos, pero sí también influyó mucho en mí el haber estado ahí. Y ahí, pues teniendo todo el tiempo del mundo, estando internado, pues fui agarrando práctica un poquito en el piano, un poquito en la guitarra y un poco en el bajo eléctrico, un poquito la batería, un poco de todo, ¿no? Pero finalmente cuando me fui ya años después a estudiar a Los Ángeles,
elegí el bajo como mi instrumento principal. Y desde entonces pues he estado ahí entre el bajo y la guitarra. Entre el bajo y la guitarra. Sí. Pero por lo que me dices, este paso por el internado en Orange fue definitivo para consolidar tu vocación musical, que cuando ya llegaste a Los Ángeles pues te fue un antecedente muy importante, ¿no? Sí, después del internado regresé otra vez a Chula Vista, después a Tijuana. Y en realidad me tomó mucho tiempo tomar la decisión de irme a Los Ángeles por situaciones de la vida diversas. Y cuando yo tomé la decisión firme de irme a estudiar, yo ya tenía aquí un negocio, tenía un café ahí precisamente en el Instituto Cultural de Cultura, el ICBC, donde está el actual Multiforo. Sí, sí, sí. Tuve un pequeño café ahí que se llamó Baja Café, Sí. y donde desarrollamos también actividad cultural, musical, de poesía y demás, danza. Tenían lecturas, presentaciones, era un pequeño foro, ¿sí? Sí, sí, ahí afuera del árbol ahí que está de ese lado. Sí, por supuesto. Que ha ido cambiando ahí un poco la estructura, y esos espacios se han estado aprovechando para otras actividades. Pero eso fue por allá del año 2001, cuando estaba ahí nuestro amigo Armando García Orso a cargo del instituto. Por supuesto. Tuvimos varios eventos. Fue cuando me incursioné en esto de la promoción cultural. Llegamos a tener ahí actividades con los Norte, y otros mini conciertos que hacíamos por ahí en esas áreas verdes de afuera del Claro, ICBC. claro, sí. Y por aquel entonces es cuando me decido, ¿no? Porque llegué a la conclusión también de que en Tijuana estamos muy, muy cerca de Los Ángeles, ¿no? Por supuesto. Y es una gran ciudad. Claro, vas conociendo gente, o escuchas o lees de gente de todo el mundo que su sueño es ir a estudiar cine, actuación, música, a Los Ángeles en particular. Y yo pensaba, bueno, pues Los Ángeles lo conozco, está aquí cerca, ¿no? Es aquí una manejada de unas 3 horas. Entonces me decido por irme a inscribir ahí en la Academia de Música en Los Ángeles, en Pasadena, y me fui en el año 2002. Pero yo tenía ya 32 años aproximadamente. Sí. Y tenía cierto conocimiento para tocar un instrumento, pero de oído, ¿no? No sabía yo lo que era... Leer no por nota. Leer por nota, no sabía lo que era una escala... Una partitura. Musical, una partitura, mucho menos poder improvisar sobre alguna pieza de jazz, ¿no? Y cuando me fui a la academia, en realidad yo quería mejorar como músico de rock, por decir. Sí. Ese era, digamos, el género que te interesaba. Correcto. Ajá. Pero estando en la academia, pues lo interesante también, aparte de convivir con grandes músicos, grandes maestros, pues uno convive con una diversidad de alumnos que vienen de Japón, de Australia, de Nueva York y otras partes del mundo y de Estados Unidos. Te voy a interrumpir, Julián, Sí. Te voy a solicitar que eso lo desarrolles un poquito más. En el siguiente segmento vamos a una pausa comercial y regresamos. Estoy conversando con Julián Plasencia en Rostros de la Cultura.
Seguimos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el maestro Julián Plasencia, que nos está platicando de su formación académica. Lo interrumpí justo en el momento cuando nos va a contar cómo fue su experiencia en estudiar música en Los Ángeles, en Pasadena. ¿Cuánto tiempo estuviste en Los Ángeles, Julián? Estuve alrededor de 3 años, del 2002 al 2005. 2 de esos años estudiando ahí en la academia. Era un programa de música contemporánea, entonces mucho de la base de la enseñanza ahí pues es el jazz, ¿no? Y comentaba que originalmente pues iba a mejorar como músico de rock o en general, pero conviviendo ahí con diferentes maestros como el gran legendario guitarrista Frank Gambale, el bajista Ed Lucy, el baterista Ralph Humphrey, que tocaba con Frank Zappa, maestros de la academia. Mencionando puras celebridades del rock, man. Sí, del rock y del jazz y la fusión. Sí. Y bueno, conviviendo con ellos y con alumnos que también eran grandes músicos, pues empiezas a compartir música, ¿no? El compañero que viene de Brasil te comparte algunos discos. La compañera de Australia te comparte sus gustos y sus músicos ahí con la roommate que tuve canadiense, pues que le gustaba el folk y todo eso. Entonces, no solamente te nutres de lo que te enseñan ahí en la parte académica, pero creo que esa es una parte que es al igual de importante, ¿no? Que vas aprendiendo de otros estudiantes. Claro, claro. Y eso fue sumamente interesante y me abrió también ahí mucho el camino a apreciar lo que era el jazz y sobre todo el tema de la improvisación. Para mí, como ya tenía más edad que la mayoría de los alumnos, sí fue en su momento un gran reto y era difícil porque algunos de los compañeras ya traían formación previa desde niños, de haber estudiado música clásica, de saber leer al momento, ¿no? O de improvisar de una manera muy fluida. Entonces, pues me enfoqué en eso, ¿no? De aprender tanto de los maestros como de los otros alumnos. Y pues ahí estuve. ¿Qué es lo fundamental que te aportó la formación en Los Ángeles? ¿Qué es lo que más dices, esto lo aprendí y esto lo valoro de esta institución? Pues creo que el convivir con grandes músicos, tanto maestros y alumnos, ¿no? Sí. La parte humana, pues, de la música, porque, pues, lo académico es algo teórico, ¿no? Sí, completamente. Ajá. Que lo técnico y todo, ¿no? Pero la parte de la convivencia creo que fueron tiempos extraordinarios y que pues de venir de Tijuana y como decimos, sí tenemos unas influencias musicales muy particulares, pero de cierta manera pues limitada porque no has viajado por el mundo aún o no has conocido a músicos sí. de Japón, de Brasil, y esa parte yo la aprecio muchísimo. En ese momento que estabas en Los Ángeles, ¿qué nivel tenía? ¿Era a nivel de licenciatura o ya era a nivel, digamos, de posgrado? Es un tipo de diplomado. De diplomado. Sí, no es licenciatura, es un programa en el que yo estuve, que es un programa bastante nutrido, pero es en corto tiempo, ¿no? Y paralelamente a la actividad académica que habías tenido, digamos, estos acercamientos, digamos, en la escuela, en el internado de Orange y ahora en Los Ángeles, ¿ya habías formado tus grupos? ¿Ya habías dado tu primer concierto, Julián? Sí, en Los Ángeles, parte de estar ahí, pues cuando uno va a salir del diplomado, hay ciertas clases o ciertas clínicas en donde te enseñan a cómo asistir a ciertas audiciones o cómo audicionar para trabajar en un crucero, por ejemplo, en hoteles de Las Vegas, en casinos. Hay como todo un procedimiento para esto y te ayudan. Está incluido en la formación ahí. Correcto, ¿no? O si te quieres dedicar a ser músico de estudio, de grabaciones, pues tú vas buscando quién te guíe en el sentido que quieres avanzar.
En mi caso, pues yo quería audicionar para grupos de rock, audicioné para distintas agrupaciones y finalmente tuve la gran fortuna de audicionar para una banda que se llamaba Adapt, en donde el líder era Waylon Krieger, que es hijo de Robbie Krieger, el guitarrista de los Doors. Sí. Y era un trío que él tenía que al género ahí en el movimiento de Los Ángeles le denominaban psychedelic grunge, porque pues él traía la parte de la psicodelia de su papá, de los Doors, de haber crecido como hijo único ahí en ese ambiente. Y por otro lado, pues porque éramos contemporáneos, que crecimos con gran influencia en los 90s del grunge, de bandas como Nirvana, como Pearl Jam, Smashing Pumpkins, Mudhoney y demás. Sí. Compartíamos, ¿no? Esos gustos. Entonces él hizo un trío donde él cantaba, tocaba la guitarra y yo era el bajista. Y participabas ahí. Ajá, y el baterista era un compañero que había venido de Seattle, que habían contactado porque pues él traía ahí el conocimiento o la influencia también muy marcada del grunge, que es un movimiento que se dio en Seattle. Sí. Y estuve tocando aproximadamente 2 años ahí, tocamos en muchos lugares de Los Ángeles, en Melrose. Llegamos a tocar en el Whiskey, que es uno de los bares o lugares donde se iniciaron The Doors. Y tocamos ahí con la presencia de su papá y de gente de la industria. Fueron tiempos muy, muy interesantes. No, pues, veo que la sonrisa que haces, estás recordando muy buenos tiempos. Sí. Pero también prefieres seguir estudiando y te vas a Cuba. Correcto. ¿Qué encuentras en Cuba? ¿Cuál es el atractivo de Cuba para estudiar? Bueno, a Cuba llegué por referencia de otro amigo tijuanense, Ariel, un gran guitarrista. Sí. En alguna visita de Los Ángeles a Tijuana, coincidimos y me estaba platicando él de su experiencia. Él se hizo la carrera completa en Cuba de 5 años en el conservatorio, en el Instituto Superior de las Artes, y me dijo que había una área de la escuela que era el CENSEA, el Centro de Enseñanza Artística, y que era también una serie de diplomados para extranjeros. Y me fui también a descansar un poco ahí del ambiente de Los Ángeles, y yo quería hacer una estancia de 3 meses ahí en La Habana, Cuba, pero pues llegué y me enamoré en realidad de La Habana, de Cuba. No, pues es un imán, sí, La Habana, ¿no? Del ritmo que llevan ahí, ¿no? Y también de la escuela, ¿no? También asimilar a la Academia de Los Ángeles, pues había un área con muchos extranjeros, ¿no? Ahí me inscribí, pero finalmente me quedé casi los 3 años, ¿no? Vivía en la residencia estudiantil, que había unos bloques que era para extranjeros, junto con bloques que eran de cubanos que estaban ahí en la escuela de danza, de teatro, de cine, de circo. En la parte de extranjeros habíamos gente de Rusia, de Italia, de Japón, de Israel, de todas partes del mundo. Y me imagino que en Cuba disfrutas tanto la formación académica como el ambiente de La Habana, ¿no? Definitivamente, sí. Curiosamente la mayoría de los músicos que van para allá, los estudiantes, es también porque tienen este amor y afición por la música cubana, la música latinoamericana. No era mi caso, aunque aprecio esa música, pero no es la música que yo quería desarrollar. Pero sí tenía mucho el interés por las referencias que tenía de los grandes maestros que había, ¿no? Para aprender piano, para aprender, en ese tiempo estudiaba yo el contrabajo y la habilidad que tenían para la cuestión técnica, ¿no? Sí. Entonces, aparte de eso, pues sí, definitivamente el ambiente de la ciudad y todo, pues me hizo que me quisiera quedar ahí. Empecé a tocar. Mi primera agrupación en Cuba se llamó Tijuana Habana. Bueno, Tijuana Habana. La pusimos y era una banda de jazz fusión. Y yo pues era el único mexicano, los otros compañeros eran cubanos, el pianista. ¿Pero metiste la palabra Tijuana ahí? Sí, hicimos una grabación en Cuba, que por ahí tengo el CD, no está en
en las No plataformas. está disponible. No está disponible. Te voy a Ya. solicitar, Julián, que hagamos una pausa para regresar y nos platiques pues de lo que has venido a anunciar, el Festival de Jazz en Tijuana. Regresamos, estamos en Rostros de la Cultura, estoy conversando con el maestro Julián Plasencia. Regresamos. Una ventana. La cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Seguimos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el maestro Julián Plasencia, que ya nos ha platicado con bastante detalle su formación académica, musical, tanto en Los Ángeles como en La Habana, estas grandes experiencias que ha obtenido, pero después regresas, definitivamente siempre se regresa a casa, regresas a Tijuana,
y empiezas a formar un festival de jazz que está por cumplir ¿cuántos años, Julián? Pues esta ya sería la 11ª edición. La 11ª edición. Iniciamos en el año 2011 ahí en Avenida Revolución, Sí. aunque nos saltamos un año. Suspendiste por la pandemia, supongo. Sí, bueno, aparte, pues nos saltamos ahí el año de la pandemia. Claro, claro. Aquí estamos viendo ya algunas imágenes que gracias a producción estamos viendo en escena. ¿Esto en qué año fue, Julián? ¿Te recordarás? Por la posición del escenario, porque iniciamos con media cuadra, después fuimos creciendo a toda la cuadra entre cuarta y quinta, y hubo un año que ya nos habíamos extendido 2 cuadras hasta la calle Sexta. Sí. Pero este que se ve de una cuadra ha de haber sido por allá del año 2017, Por allá. 16, 17. Bien. No, 15. Platícanos cómo integras el festival, es decir, cuántos días dura, cuántas bandas participan, cómo eliges a las bandas, de dónde vienen. Un poco, haznos un poco la radiografía de un festival de jazz. Sí, originalmente iniciamos en el año 2011 con la intención principalmente de abrir foros y espacios para los músicos locales, ¿no? Uh-huh, sí. Ya que vimos que había pues una gran necesidad para ello y más actualmente con las escuelas y la licenciatura de música popular del Centro de Artes Musicales, donde ya se estudia el jazz, pues se requiere espacios para todo este talento, ¿no?, que está surgiendo, y también para el talento que ya existía aquí por muchos años. Esa fue la primera intención, darle un espacio a los músicos de la región para su expresión permanente ahí. Correcto, entonces iniciamos ahí con un pequeño festival en frente del restaurante Caesars, y ya posteriormente le fuimos dando más forma y en algunos años tuvimos el apoyo, ¿no?, y la ayuda del consulado americano para poder traer para recomendar grupos, ajá. Sí, traer pues a representantes del blues y del jazz, también acá del lado de Estados Unidos, donde se originó esta música. Y pues ya una vez agarrando forma, pues ya fuimos creciendo y ya con la ambición de hacerlo un festival de talla internacional. Sí. Y previo a la pandemia, pues íbamos ya por buen camino. Habíamos logrado ya traer a grandes exponentes del jazz, como a Poncho Sánchez, que ya son ganadores de Grammy y todo, ¿no? Exitosísimo y además súper agradable él, ¿no? Sí. Convivir con él. Y pues esto también con la intención de que estos músicos visiten nuestra ciudad. Muchos de ellos, pues siempre se interesan mucho, ¿no?, por el tema de la frontera, por el tema de Tijuana, y muchos quieren venir a tocar al público de aquí. Exacto. Y bueno, así fuimos creciendo un poco a poco. Después ya con la pandemia, pues sí, fue como un freno de mano. Y pues ahora que lo retomamos el año pasado, pues fue empezar otra vez de nuevo y otra vez haciéndolo un festival más compacto, por decir, y resaltando siempre a los talentos locales, y en esperas de ¿Qué año suspendiste? ¿Qué año? ¿2020? ¿2021? Híjole, creo que 2020 y 21 me parece. Ajá. O sea, ¿el año pasado lo hiciste, el 22? Sí, el año pasado sí. Lo fusionamos con la ayuda de Secretaría de Cultura, lo fusionamos con el Festival Chinto Mendoza. Sí. Ahí en el anfiteatro del ICBC. Bien. Y este año ya a petición también de mucho del público, y lo estamos regresando a la famosa y querida Avenida Revolución. Sí. Bien, entonces, este año, ¿cuándo se va a celebrar? ¿A partir de qué hora? ¿Y qué grupos participan? Este año se celebrará el domingo 28 de mayo. 28 de mayo. Que es el fin de semana de puente de Memorial Day Weekend. Es el siguiente fin de semana. Es el siguiente fin de semana. Ajá. Domingo 28 de mayo, a partir de la 1 de la tarde, en Avenida Revolución, entre calles Cuarta y Quinta, ahí enfrente del histórico Hotel y Restaurante Caesars.
Ahí tenemos el cartel de este año, ¿no? Correcto. Queremos, como comentaba, resaltar en este año al gran talento local, Sí. grupos que han estado trabajando arduamente y también muy representativos del movimiento jazzístico que hay actualmente en la ciudad. En esta ocasión decidimos hacerlo de puro jazz, no de jazz y blues. Sí, ya veo que hay algunos que dicen jazz y blues y este es específicamente jazz. Correcto, que son dos géneros muy relacionados, ¿no? Sí, claro. Empezamos el día, como lo hemos hecho tradicionalmente, con los ensambles del Centro de Artes Musicales, donde actualmente ya existe la licenciatura de Música Popular Contemporánea, que es algo similar a lo que yo estudié en diplomado en Los Ángeles. Entonces aquí ya mucha de la enseñanza ya no va por la parte de la música clásica, como tradicionalmente lo hacían los conservatorios, sino que ya atiende directamente a este talento y estos jóvenes que quieren dedicar su vida a la música contemporánea. Entonces ahí en esta escuela, aparte que tienen sus ensambles, pues es importante que como comunidad los apoyemos dándoles estos foros para presentarse, ¿no? Por supuesto. ¿Podrías mencionar algunos de los grupos, algunas de las imágenes que estamos viendo? Sí. ¿Cómo se llaman estos grupos para que lo sepa el grupo en público? pantalla Sí. es Frontera Norte Orchestra, que está conformado por los top músicos de aquí de la región. Y como siempre queremos tener representantes de los diferentes subgéneros del jazz, ellos están representando la parte del Latin jazz, ¿no? La parte, De Latin Jazz. como dicen, la parte de la sabrosura del jazz. Ajá. Por ahí con su cantante y director musical Roberto Wense, que es un gran amigo y que actualmente nos está ayudando en la organización del festival. Y ahora él dirige nuestra asociación civil, que es promotora de cultura de Baja California. Excelente. Excelente. No sé si producción nos puede ayudar con otra imagen de los grupos. Aquí tenemos a los Ticos. Esto es Ticos Jazz Big Band, yo creo que es la Big Band más representativa, ya que es la que tiene más tiempo trabajando como Big Band. Sí. Y desarrollándose, interpretando grandes arreglos. ¿Algún músico que identifiques en esta foto? Claro, mencionar. Aquí mencionar a nuestro buen amigo Gustavo Valdés, Sí. Arreglista, director, saxofonista, músico multiinstrumentalista y pues muy admirado por nosotros los músicos que estamos dentro del medio. Sí. Y también ahí en la batería pues mi tío Raúl Félix, quien yo admiro y quiero muchísimo, que ha sido una gran influencia para mí, no solo... Eso es lo que te iba a decir, que no lo habías mencionado. Fue definitivamente una influencia, don Raúl, en ti, ¿no? Definitivamente, sí. Él es Raúl Félix, mi padre es Juan José Plasencia Félix. Bueno, muchos amistades desconocen, pero mi padre creció rodeado de músicos. Raúl es primo de mi papá. Crecieron allá en la colonia Castillo, en la zona norte de Tijuana. Sí. Y sí, ha sido una gran influencia para mí porque me ha enseñado no solamente el respeto y el amor a la música, sino a la vocación de ser músico, ¿no? Al trabajo de la música. Mi tío Raúl ha sido parte de la banda del municipio municipal ya por 30 años, ¿no? Tiene más de 30 años de carrera. ¿Los Ticos como a qué horas irán a tocar más o menos en tu programa? Ticos van a estar en la tardecita, alrededor de las 4 de la tarde. Por ahí, ajá. Por ahí, sí. Muy bien. ¿Alguna otra banda? Bueno, aquí tenemos estos jóvenes que son... Jóvenes de gran talento, que ellos están en la parte de la fusión. Ajá. Es una agrupación súper interesante, con Ángel Peralta en el piano. Se llaman Señales Celáñez. Con Ángel tuve la fortuna de estar en la agrupación Pequeño Asteroide. Pero ellos como Señales Celáñez acaban de sacar un disco, están por sacar otro, lo pueden encontrar en Spotify. Sí. Vale la pena, es algo también que habla mucho de las influencias tijuanenses, pero lo hablan a través de su música. Es algo muy novedoso lo de ellos, ¿no? Muy novedoso, sí. Sí, muy creativo, sí. Entonces, bueno, este es el, digamos, el programa fundamental.
Has mencionado Frontera Norte, orquesta, has mencionado Los Ticos, has mencionado Señales Elañez, y aquí tenemos otro grupo. Aquí tenemos a Petit Comité, Comité, de Iván Trujillo, otro gran amigo. También he colaborado con él en diversos proyectos, entre ellos Los Zaragoza, y en algunos ensambles que hemos coincidido de jazz. Él también actualmente es trompetista en las giras de Nortec, de Bostich Fusible. Uh-huh. Es egresado de la licenciatura en la Escuela de Música de Ensenada, Bien. Conservatorio. Actualmente también es maestro, ha participado en Ensenada Jazz con el maestro Rosas, y actualmente entre sus diversos proyectos trae a Petit Comité, que ellos traen la parte muy tradicional del jazz. Digamos el jazz clásico, el ¿verdad? jazz clásico de los años 20, 30. Vamos a hacer una muy pausa, interesante. Julián, para seguir platicando del programa del Festival de Jazz, del Festival Internacional de Jazz de este año, que se va a celebrar el próximo domingo 28 de mayo. Regresamos. Estoy en Rostros de la Cultura. Cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Te manda muchos saludos el maestro Roberto Castillo Udiarte, el maestro Castillo, a quien le regresamos el saludo. Te mando un abrazo. Saludos, maestro Castillo. Muchísimas gracias por escucharnos, maestro Castillo. ¿Cómo se reserva o cómo se adquieren los boletos para el Festival de Jazz del próximo domingo 28 de mayo? Tenemos toda la información en nuestras redes de Tijuana Jazz y de Tijuana Jazz and Blues. Ajá. También en las redes del restaurante Caesars, que es el principal patrocinador. Sí. Y también este año nos patrocina Farmacia Roma, y pueden encontrar boletos en Farmacia Roma, como también en restaurante Caesars, en Café Bien. Praga, entre otros puntos que los estamos anunciando constantemente ahí en nuestras redes. Me dices que este año tiene un costo. Este año tiene el costo de 450 pesos e incluye
una copa conmemorativa Sí. con su degustación de vino gracias al patrocinio de L.A. Cheto. A niños menores de 13 años no pagan boleto, es entrada gratuita, es un evento familiar y también tenemos una variada oferta gastronómica y también pues siempre apoyamos a los comercios del centro de la localidad donde también los pueden visitar ese día. Excelente. ¿Qué público esperas, Julián? Estamos esperando a 1,500 personas. Esa es tu capacidad. Ajá. Esa es la capacidad para este año, ya que otra vez estamos a una cuadra. Bien. Y pues los esperamos a todos por ahí. Es a partir de la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y habrá pues stands de comida, de bebida. Sí, y lo que puedo apreciar, el público que asista ese día podrá tener una idea muy clara de la música que se está haciendo en Tijuana actualmente, claro, bajo la línea muy clara del jazz, que es el género del festival, pero veo agrupaciones jóvenes y veo también agrupaciones que ya tienen una trayectoria importante y músicos que tienen una trayectoria importante. Me da la impresión de que es ese, digamos, lo que has tratado de hacer una combinación, bueno, ahora el término está muy de moda, una fusión de las generaciones, ¿así es? Es correcto, sí, el jazz es la raíz, pero ya en la actualidad, pues el jazz es muchos subgéneros y pues ahora se da el jazz a nivel mundial con influencias particulares de cada región, de cada país y es lo que lo hace muy interesante, ¿no? La base principal pues es la improvisación y pues es lo que hace pues que nos nutra como músicos y como público. Esta foto no la habíamos visto. Sí, ese es Praga Jazz Ensemble. Ellos tomaron la decisión de nombrarse así, ya que son los músicos regulares de estar tocando ahí en Praga Café. Digo, sí. También cada uno con sus proyectos. Son grandes maestros. ¿Tú en cuál participas de los grupos? En esta ocasión no participo, ya que estamos de la parte de la organización. Vas en la parte de la producción y la organización. Sí, a veces es complicado hacer ambas partes, pero también sí, es para dar espacio también a estos grandes músicos. Por ahí vemos a Praga Jazz Ensembles que estarán participando y haciendo interpretaciones de piezas clásicas, pero también presentando material original. También muy interesante, con Edson Rincón en la batería, Gabo Núñez en el bajo y el gran maestro pianista Roberto Quintero, el Tilín. El famoso maestro Quintero, por supuesto. Entonces, bueno, te decías, has tratado un poco de hacer este programa muy balanceado, ¿no? Sí, sobre todo para que sea variado en cuestión de los subgéneros del jazz. Es importante para nosotros eso, porque también es importante acercar al público a estos géneros para que sigan apoyándolos, para que sigan nutriéndolos, ¿no? Ya que pues se requiere tanto de los que hacemos música como del que la escucha. Y creo que siempre hemos logrado un poco esa parte, porque a pesar de que mucha de la gente que va, pues van por el ambiente, van porque quieren estar ahí presentes, pero ahí es donde realmente van aprendiendo un poco más sobre estos géneros que siguen siendo pues géneros alternativos. Y ¿Puedes repetir la página para mayor información, los horarios de los grupos, los costos y las reservaciones, por favor? Claro que sí. El domingo 28 de mayo es Tijuana Jazz en Avenida Revolución, entre calle Cuarta y Quinta. La entrada va a ser por el lado de la calle Cuarta, a partir de la 1 de la tarde. Bien. Bien, pero ¿la página? La página es en redes Tijuana Jazz y también las redes de Tijuana Jazz en Blues. Bien. Muchísimas gracias, Julián, por estar esta mañana en Rostros de la Cultura, platicando del Festival de Jazz y de tu formación académica y musical. Y por ahí nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.